Continuamos ahora con la conferencia Compromiso Pulmonar en las enfermedades autoinmunes por parte del doctor Roberto Benavides. Él es especialista en medicina interna de la UPB, neumólogo de la Universidad CES y es neumólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Le damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por su compromiso con la educación continua y por participar en este evento, y a la doctora Diana que yo hace rato le estaba pidiendo chico aquí para venir y divertirme con ustedes y aprender también de los temas de acá. Yo para esta conferencia no tengo conflicto de interés. Esta conferencia la hice pensando en ustedes como personal académico. Sí tengo membresías y cosas, pero no, es un enfoque que yo he construido que me ha servido para la reumatología. La charla la había hecho hace como 2 meses y justo esta semana me valieron esta guía, entonces me jodieron porque me tocó volverla a hacer, ¿sí? Entonces dije, vea, el compromiso pulmonar de las enfermedades autoinmunes es muy extenso. Entonces uno tiene que tratar de hablar de alguno de los temas para poder al menos profundizar en la detección y el diagnóstico, que es lo que nosotros como objetivo tenemos. Per se, quizá lo que más abarca es la enfermedad pulmonar intersticial y como costumbre pues yo trato como de recordarles al menos 2 referencias que yo creo que en atención primaria pueden servir básicas. Y existe otro compromiso que es el de vía aérea, el vascular pulmonar, la pleura, el diafragma y obviamente las complicaciones del tratamiento y el estado inmunológico, que no las vamos a abordar hoy obviamente por objetivo de tiempo. El concepto de enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad parenquimatosa asociada a enfermedad autoinmune ha sido uno de los debates de cambio que incluso ha logrado modificar la clasificación de las enfermedades intersticiales. ¿Por qué? Porque antes, si ustedes ven, desde el año 2002 hasta el 2024, lo que más se ha hecho es dejar de ser un enfoque centrado en la fibrosis pulmonar intersticial. ¿Por qué? Porque con la reobjetivización de cohortes y el uso de grupos multidisciplinarios en los cuales se incluye radiólogos, patólogos y reumatólogos, ¿sí? Primero se han reclasificado las prevalencias, que eso es muy importante, y segundo, se ha visto que cada una de estas enfermedades tiene un fenotipo distinto cuando se acompaña de una enfermedad reumática autoinmune sistémica, razón por la cual esto hoy en día es mucho más amplio que esto. Antes todo era FPI y lo que no era no FPI, había que aprenderse 4 patrones y no teníamos la misma disponibilidad de recursos que hoy en día tenemos, ¿sí? Esta era la época prequiriobiopsia, donde las biopsias quirúrgicas en pacientes con enfermedades intersticiales eran decisiones de los cirujanos de tórax para pacientes de alto riesgo. Hoy en día los clínicos, por medio de criobiopsias transbronquiales, pues podemos clasificar estas enfermedades desde lo objetivo y desde lo histológico. Entonces, yo quisiera como tocar estos temas en paso a paso, cómo lo construimos y por qué es tan importante hablar en enfermedad sistémica autoinmune. Durante los últimos 20 años casi que se construyó basado en detecciones y en casos de prevalencia de cohortes grandes con las que se validaron los criterios para enfermedad pulmonar intersticial, y en ese momento la más importante era fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, las guías de enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática de las 2 últimas versiones tiene una recomendación del statement, es que todo ser humano que tiene una enfermedad pulmonar intersticial pues sea interrogado sobre exposiciones ambientales, domésticas, todo lo que haya llegado a su vía aérea, que se interroguen síntomas de enfermedad autoinmune y toxicidad farmacológica. Y digamos que han dado unas recomendaciones débiles desde el sustento basado en la evidencia, pero al menos por la prevalencia del compromiso intersticial en estas 2 condiciones, sobre todo en artritis reumatoide, de pronto estando pues acá en vasculitis ANCA-MPO y asociaciones de casos de esclerosis sistémica que tienen patrón NEW, que es el patrón que representa la fibrosis pulmonar idiopática, los ANAS, los ENAS, también casos de Sjögren y de LES. El panel de miopatía se metió progresivamente con la disponibilidad y obviamente estudios adicionales como la biopsia de glándula salivar. Entonces,
Esto son recomendaciones débiles de un consenso de expertos donde las personas que lo hacen en su mayoría ven enfermedades pulmonares intersticiales, pero son neumólogos, ¿sí o no? Entonces de golpe esto se ha quedado ahí. Lo que sí se ha sabido es que esto se amplió. ¿Por qué? Porque tuvimos hoy en día una contaminación ambiental mucho mayor, a pesar de que algunas industrias y los programas de salud ocupacional han disminuido las exposiciones, existen triggers nuevos. Factores de riesgo que se han logrado ver como susceptibilidad genética. El hecho de que usted tenga una enfermedad reumática sistema autoinmune y tenga alguna mutación genética que le genere factor de progresión como MUC5B o como TOLIP o como mutación en alguna de los genes de telomerasa, pues usted va a tener una progresión de enfermedad intersticial mayor. Y segundo, existen triggers grandes de enfermedad sistémica inmune. Uno grande es el envejecimiento. Si usted tiene una enfermedad sistémica autoinmune y está envejeciendo, la reparación de ese epitelio senescente va a ser más anormal y usualmente usa vías de TH17 y eso termina llamando fibroblastos y deja el pulmón más toteado. Y que recientemente se notó a partir de la gran casuística que hubo en COVID-19, pues fue la primera pandemia que tuvo esta generación la primera gran pandemia que tuvo esta generación de médicos como un disparador. Y de hecho en Inglaterra hay un trabajo bonito de cómo se aumentaron las prevalencias de casos de anti-MDA5 por activación de las vías del interferón que dan las infecciones virales, que probablemente eso ha venido acá, solo que después de una pandemia pues eso aumentó. Las enfermedades pulmonares intersticiales entonces tienen fases, son como los mangos, ¿sí o no? Aquí están muy biches, pero acá ya están demasiado maduras y el compromiso funcional es demasiado grave. ¿Qué curso tienen? Entonces las enfermedades pulmonares intersticiales ya se ha sabido que basan de una predisposición genética. Usted tiene un insulto que en la mayoría de las veces el insulto inmunológico aquí lo vamos a considerar y tienen una primera fase que es la ILA o anormalidad intersticial pulmonar, ya vamos a ver la definición, luego la progresión de la enfermedad cuando ya hay síntomas y luego la panalización y la extensión de la fibrosis. Este curso es impredecible, no hay cómo predecirlo, solo se sabe hasta ahora que factores de riesgo genéticos y enfermedades no tratadas pues van a hacer que el curso sea mucho más rápido y lo otro que las acelera son las exacerbaciones de la misma. Estas enfermedades están en continua actividad. De golpe entonces lo que les decía ahora, o sea, esta pirámide que antes era un 50%, cuando yo estudié medicina era 50% FPI, el resto se la compartían, esta torta de frecuencias ya se ha distribuido y mejora incluso cuando usted tiene un grupo multidisciplinario. Entonces usted puede partir del 39% pero termina repartiendo la torta cuando tiene grupo multidisciplinario. Entonces hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos casi que es esto así. Si ustedes ven, ya el 60% está distribuida por estas tres enfermedades, pero las idiopáticas son menores y las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas se llevan mucho más, con una gran diferencia que comparada con la fibrosis pulmonar idiopática, pues miren, el curso de estas enfermedades pareciera ser mucho mejor. Ahora, vamos desde el lado de la reumatología. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Entonces, hay enfermedades que casi que uno como clínico tiene el ojo mucho más abierto, obviamente con predictores que ustedes los pueden repasar en las versiones anteriores de este curso, que están muy bien detallados en varias de las conferencias. Entonces, la esclerosis sistémica, ¿sí? Las enfermedades musculares inflamatorias que cada vez se van subdividiendo más, y por ejemplo en antisintetasa hasta la mitad, la enfermedad mixta de tejido conectivo hasta el 65%, el Sjögren hasta el 20%, cada una con un patrón predominante que ahora les voy a explicar qué es eso de NSIP, que es la traducción de NINE, y de golpe algunas tienen un curso distinto con progresión de la enfermedad. Eso, ¿por qué es importante y por qué lo tenemos que relacionar las dos, al menos con lo que se vivió cuando era el modelo de fibrosis pulmonar céntrico? ¿Por qué? Porque el ejemplo tradicional es el paciente con artritis reumatoide, ¿sí o no? Entonces el paciente con artritis reumatoide tiene componente pulmonar intersticial y hace un daño alveolar difuso y termina en unidad de cuidado intensivo con una crisis grave. Entonces uno lo primero que quiere es que le conteste rápido el reumatólogo, lo saca de consulta, se lo lleva para allá, para tirarle todo el arsenal que uno pueda cuando uno lo llamaron, ¿sí o qué? Y obviamente este paciente probablemente ya recibió 3 días de antibióticos, ya tiene montado al menos 3 esquemas, ya se le descartó tuberculosis, etcétera. Y hay un grupo de enfermedades que se fueron subclasificando con un objetivo, porque uno va viendo que los esquemas de inmunosupresor guiado por reumatología pueden ir influyendo aquí. Sobre todo en estas dos es demasiado importante el manejo inmunosupresor guiado
por reumatología, porque la decisión de solo glucocorticoide, que fuera lo que se tomaba cuando se pensaba que estas enfermedades eran idiopáticas y no tenían el respaldo de un autoanticuerpo que indicaba que el paciente estaba debutando con un fenotipo pulmonar de su enfermedad o con un clúster, digamos, diferente de su enfermedad, pues daba pie a que el manejo fuera muy tardío. Y este grupo de pacientes que tienen neumonía intersticial usual, que se comportan de una manera distinta, se parecen más a pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, y de golpe el rol de la inmunosupresión puede impactar. Pero aquí vamos considerando antifibróticos, sobre todo en la fase tardía de la NINE y en la fase tardía de la NIU. El componente por enfermedad sistémica autoinmune es multifactorial y cada una tiene una vía inmunológica distinta. En esto no vamos a profundizar, pero en esto sí. ¿Cómo lo enfocamos? Entonces, uno lo que trata es coger esta revisión sistemática, es muy bonita, está disponible en el journal del ERS, que me llama la atención que esta cohorte cogió la mayoría de casos y series que habían reportadas de pacientes con enfermedad sistémica autoinmune y empezó a atar de los patrones de enfermedad pulmonar intersticial que vamos a desarrollar en esta charla, cuál le pertenecía a cada uno. Entonces uno ve que artritis reumatoide naturalmente tiene su noviazgo con NIU y con NINE, esclerosis sistémica tiene más NINE que NIU, las enfermedades musculares inflamatorias tienen un noviazgo con estas dos, sobre todo con NINE y neumonía en organización, Sjögren con NINE, pero miren que cada una expresa en algún porcentaje alguna forma distinta de la enfermedad. La neumonía intersticial linfocítica, de hecho, si bien uno se la aprende desde chiquito con Sjögren, uno ve que incluso en los pacientes con enfermedades musculares inflamatorias puede llegar a ser más prevalente en esa subcohorte y también en artritis reumatoide. Razón por la cual cuando se desarrolló este nuevo consenso, de golpe una de las cosas que empieza a dar es que enfermedad pulmonar con causa conocida, ¿sí?, digamos que es un subgrupo de la enfermedad, pero si ustedes miran en las clasificaciones viejas, a las enfermedades sistémicas había que intentar adjudicarle si había o no relación con las enfermedades sistémicas inmunes. Ahora nosotros cada vez que vamos a clasificar un patrón intersticial, hoy en día tenemos que saber si eso es secundario o primaria en la primera clasificación de la enfermedad. Por eso Toby Maher dice, una enfermedad pulmonar intersticial es cualquier cosa que inflame y fibrose el parénquima, que le dé disnea, y en la etapa progresiva de la enfermedad el paciente muere por fibrosis. ¿Cuál es, desde el punto de vista de neumología, nosotros que recibimos motivos de consulta de paciente con disnea y tos, lo que usualmente hacemos? Entonces, interrogamos al paciente en qué trabaja, vemos qué medicamentos tiene, ¿sí o no? Entonces ya tenemos medicamentos que uno va detrás de ellos, sobre todo hoy en día con el advenimiento de la inmunoterapia, la prevalencia de enfermedades pulmonares intersticiales nosotros la vemos más, ¿sí o no? La inmunoterapia para cáncer, estoy hablando, ¿sí? Medicamentos adicionales, todo el mundo sabe que la bleomicina da enfermedad pulmonar intersticial, entonces nosotros de golpe en esos pacientes vamos de lleno. Amiodarona y nitrofurantoína salen, si uno quiere contestar en una ronda qué medicamento da enfermedad pulmonar y cualquier tipo, diga amiodarona y nitrofurantoína, que eso inmunológicamente qué vaina más activa, ¿sí o no? Naturalmente sí es fumador, porque a los pacientes que fuman, la noxa es mayor para cualquier enfermedad reumática sistémica autoinmune. ¿Qué genotipificación tiene? Por lo que les decía ahora, lo examinamos bien, tratamos de auscultarlo bien, revisamos la radiografía, le pedimos un TAC, porque sin tomografía de alta resolución, todo lo que veamos en esta charla no va a valer la pena, ¿sí o no? Hoy en día la enfermedad pulmonar intersticial depende de eso. Trabajamos con unas pruebas de función pulmonar, nos sentamos a pensar un ratico y vemos desde lo que hay hoy en un grupo multidisciplinario donde el reumatólogo juega un papel fundamental, cuál sería la mejor terapia para esto. A pesar de que algunas guías quieren volver esto genérico, ¿sí?, uno sabe que esto de golpe necesita el concepto de un grupo especializado. Vemos complicaciones, sobre todo hipertensión pulmonar, definimos si el paciente tiene hipoxemia o no que amerite oxigenoterapia, estadificamos su funcionalidad, hacemos una caminata de 6 minutos que no es una prueba de consumo máximo, pero al menos nos llega a hablar el 80% del consumo máximo en esos 6 minutos y nos puede hablar de un factor pronóstico y si lo que nosotros vamos a hacer tiene impacto, ¿sí? Porque además es como medimos la mayoría de los medicamentos que intentamos aprobar en muchas indicaciones de neumología. ¿Qué le podemos adicionar en atención primaria? Esto, ¿sí o no?
y el médico que se esté formando, esté ejerciendo su profesión, quiere hacer medicina interna, hoy en día nos tiene ventaja en el ecógrafo, ¿sí o no? A mí me tocó actualizarme, cogerlo desde cero, cacharrearlo, aprender a prenderlo, aprender a apagarlo, que no se me dañara, echarle bien el gel, ¿sí? Saber que tengo que auscultar los pacientes. Si yo escucho velcro y graznido, probablemente yo estoy frente a un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, pero hoy en día hay que saber que si usted ve líneas con separamiento de 7 milímetros entre una y otra, múltiples en un paciente que usted tuvo auscultación, usted ese septo debe estar grueso. Y si ese septo está grueso, usted potencialmente necesita un TACAR, ¿sí o no? Doctor, yo no tengo TACAR, en la radiografía que hay que enseñar, solo hay dos cosas, ¿sí o no? Si usted tiene el compromiso de reticulación, usted coge una línea aquí, que es la mitad del pulmón, y si usted ve que hay reticulación para este lado, pues probablemente usted está frente a una enfermedad pulmonar intersticial. Las dos que afectan más abajo son NIU y NINE. Ahora, si yo tengo el compromiso más probable en los lóbulos superiores, mi probabilidad es menor que yo esté frente a NIU y NINE, y es más factible que esté ante cualquiera de estos, pero estoy en un mundo muy amplio de enfermedades pulmonares, ¿sí? Entonces, a veces hay alguna que le puede servir a uno, ¿sí o no? Porque esto se pasa, la lateral le pudiera servir otro, y esto a mí no me lo enseñaron en el pregrado nunca, las famosas líneas de Kerley, ¿sí o no? Que son estas líneas que puede ver uno en las zonas anteriores del parénquima con reticulación. Miren una normal y miren esto le dice a uno que ese paciente potencialmente tiene una enfermedad pulmonar intersticial desde atención primaria, mírenlo aquí, ¿sí o no? Y se correlaciona mucho con el espectro tomográfico. Segundo, buscar las pruebas de función pulmonar. La espirometría per se es una prueba en la cual nosotros hacemos una maniobra de inspiración, expiración forzada, intentando al menos desde el intersticial tener un registro de la capacidad vital forzada. La curva flujo-volumen normal de un ser humano sería esta. Esto es lo que nosotros vemos. Cuando hacemos una curva flujo-volumen en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial y su pulmón está ocupado y la fibra elástica de su septo está ocupado, no voy a poder inflarlo del tamaño de una cancha de tenis, pues como dicen los libros viejos, ¿sí o no? Voy a poder inflarlo menos, entonces esto se reduce comparado con una persona de su misma talla y sexo, ¿sí o no? Entonces miren la curva flujo-volumen cómo cae, y miren la curva tiempo-volumen cómo cae, y miren la curva flujo-volumen cómo cae. Esto nos sirve para estadificar y lo debemos confirmar, ese patrón restrictivo en una capacidad pulmonar total, que se hacen unos volúmenes pulmonares, y hacemos una prueba de difusión de monóxido de carbono que nos va a indicar, ¿sí?, dos situaciones. Si el paciente tiene esto caído, con caída de la ventilación alveolar y tiene caída de la capacidad vital forzada de la TLC, probablemente la caída mía de la difusión de monóxido de carbono esté en relación a una enfermedad pulmonar intersticial. Si no la tengo tan caída, y si tengo esto demasiado caído y esto no tan caído, es posible que esté deteriorando por hipertensión pulmonar. Esto es lo que usualmente vemos. Entonces, mire lo bonito de esto, una relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada de 0.98. Cuando uno tiene 0.98, quiere decir que eso casi que dio 1. Es decir, que usted llenó ese pulmón y antes de un segundo ya se le había vaciado completo. Si un pulmón se vacía así de rápido, es porque usted probablemente no tiene mucho. Y miren que esto es totalmente anormal. Para este paciente que tenía una capacidad vital forzada en el límite inferior de la normalidad 1730 y tiene 0.79, es una capacidad vital forzada demasiado caída, por debajo de 1 litro. Cada una de las personas que está aquí de capacidad vital forzada debe tener por lo menos 5 litros, calculando pues por el grupo etario en el que están, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en una espirometría. Luego intentamos clasificar y nos sentamos a hacer todo esto, ¿sí? Y todo esto tiene un arte. Cada una de las personas que entra a un grupo multidisciplinario tiene una función. De entrada les digo, y es un mensaje de esta conferencia: si usted tiene un paciente con enfermedad pulmonar intersticial, cuando acabemos, usted a todos los tiene que mandar a rehabilitación. A todos los tiene que mandar a rehabilitación, y a los que usted no pueda tratar definitivamente los tiene que mandar a manejo paliativo, ¿sí? Porque estas enfermedades, algunas son incurables. Esto es el grupo que debe tener un grupo multidisciplinario, y estas son las herramientas con las que nosotros trabajamos. Aquí van 10 minutos de tiempo y ahora sí empieza la cosa interesante. Los patrones intersticiales, entonces, para el año 2025 sufrieron algunos cambios. Hoy en día vamos a aceptar entonces que existe un patrón de neumonía intersticial usual, uno de NINE, este es nuevo, que
que se llama la neumonía intersticial bronquiolocéntrica, que incluye un espectro de enfermedades, porque antes solo teníamos para ese centro y le atribuíamos solo eso a la neumonitis por hipersensibilidad. Pero ¿qué pasó? Los que hacemos grupo multidisciplinario nos empezamos a ver que muchos de los pacientes que clasificábamos como neumonitis de hipersensibilidad, de golpe, cuando llegaba una persona con más habilidades clínicas o cuando se nos iba la mano pidiendo anticuerpos, pues terminábamos teniendo diagnóstico de enfermedades reumáticas sistémicas autoinmunes. Entonces sí, esta es la segunda causa, y ya les voy a mostrar de esto. El daño alveolar difuso, que esto sí necesita un reumatólogo uno en la mano, pues de entrada. Los que están aquí de los colegas, ellos saben que yo los llamo cada vez que veo uno de estos, porque sí, son pacientes que amenazan su vida inmediato. La fibroblastosis pleuropulmonar, que digamos que es una enfermedad medio pleomórfica. ¿Por qué? Porque puede ser primaria, ¿sí? Y usualmente en la mitad de los casos va acompañada de otra cosa, va acompañada de NH, va acompañada de fibrosis pulmonar. Y en los pacientes con Sjögren y artritis reumatoide, digamos que tiene una prevalencia baja, pero con frecuencia la vemos, la neumonía intersticial linfocítica, que es la otra que queda. Entonces, partiendo del enfoque, lo que quieren las guías no van a cambiar esto nunca. Que uno piense primero en si el paciente tiene una probabilidad de evaluación clínica y tomográfica de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, yo básicamente me lo aprendí así, por eso lo comparto. ¿Quién es un paciente con fibrosis pulmonar idiopática? Un paciente en que el radiólogo le dice: tengo un patrón new típico o new de verdad, o como le quieran poner, patrón new. Cuando un radiólogo se casa con un patrón new es porque tiene patrón reticular, compromiso subpleural, panalización y bronquiectasia de tracción. ¿Cómo le va quitando uno la confidencia o cómo la va ganando? Primero, por la clínica. Si usted tiene un paciente de más de 60 años, fumador, hombre, canoso, ¿sí?, que fue canoso joven, que son esos canosos que fueron canosos a los 30 años, y uno dice: ¿por qué es canoso tan chiquito? Probablemente le acortaron los telómeros y después va a terminar con anemia, etcétera, y el hígado enfermito, y tiene crépitos en velcro. Usted dice: este man tiene telómero más cortico, yo creo que te vas a envejecer, y tu pulmón también se envejeció, y para qué fumaste y no reparaste bien, y vas a hacer una fibrosis pulmonar idiopática. Pero vos como clínico, cuando tenés un paciente de menos de 50 años, mujer, ¿sí o no?, que no tiene exposiciones, no fumó, tiene manifestaciones extrapulmonares, cuando le saludaste la mano, le sentiste el peloncito, se la viste hinchada, se quejó de dolor cuando se la apretaste, ¿sí o no?, se te queja de problemas cuando abre la nevera y esas manos están muy feitas, y tiene compromiso por vidrio esmerilado, vos decís: aquí la cosa no va por una fibrosis pulmonar idiopática. Y de golpe, vos, lo otro que te baja la confidencia es que empeces a quitar cosas de la neotípica. Entonces, cuando no tenés panalización, ya estás en probable. Cuando estás en indeterminado es cuando tenés un patroncito reticular re suave, o cuando el compromiso pues es subpleural, pero ya parece vidrio esmerilado y vos decís: esto no me parece tan FPI, o cuando ya no tenés ni bronquiolectasia, sino lo que tenés es una cosita, usted ya dice nada. Y lo llamamos indeterminado, porque es que la mitad de estos pueden ser fibrosis pulmonar, la mitad. O sea, uno dice indeterminado, todos necesitan biopsia, probablemente no, la mitad son fibrosis pulmonar idiopática por epidemiología, pero aquí vos tenés que pensar en otra cosa. Y cada vez que tengas alguna de estas cosas, tenés que pensar en otra cosa. Entonces, empezamos. ¿Qué es la NEW? Lo que nosotros llamamos NEW, entonces es un patrón radiológico que se caracteriza por cualquiera de las tres cosas: reticular, subpleural o con panalización. Miren que esto parece un panal de abejas, y desde el punto de vista histológico es muy bonito porque esto es parcheado, esto no es uniforme. Entonces usted ve esta zona engrosada con fibrosis de todos los tractos. Miren todos los tractos de este parénquima, y miren parénquima normal al lado. Así es la biopsia cuando uno caracteriza un patrón de NEW, que no es definitivamente NEW, y en esto sí nosotros tenemos que de entrada abrir la cabeza y pensar en un patrón. Entonces, cuando usted tiene compromiso centrado en la vía aérea, con proximal, sin compromente subpleural y sin panalización, vidrio esmerilado predominante de compromiso en los lóbulos superiores, usted dice: esto para mí no es NEW, por ende la confidencia para fibrosis pulmonar idiopática es baja, yo ya tengo que abrir mi cabeza. Si yo veo además que tiene derrame pleural, ¿sí o no?, que tiene mosaico de atenuación, que tiene placas, que tiene el esófago muy dilatado, no dice: uy, que no se me pase esa esclerosis sistémica a mí, ¿sí o no?, que tiene liquidito en la pleura, que no se te pase, ¿sí o no? Esto es importante. Esto probablemente sí es NEW, ¿sí o no? Esto probablemente sí es NEW, no se parece en nada a lo otro.
que entonces sería NEW. Volvemos otra vez: panalización, compromiso en lóbulos inferiores, reticulación y componente subpleural, y esto te da una confidencia del 90%. Los probables, cuando le quitaste la panalización y le dejaste solo las bronquiolectasias de tracción, pero tenés componente subpleural de predominio en lóbulos inferiores, que es lo que llamamos gradiente apicobasal, que la parte de abajo esté más enferma, te da una confidencia del 70-90. Por eso es que estos pacientes, cuando tienen anticuerpos negativos, nosotros no los biopsiamos y los tratamos, pero estos tienen una confidencia baja que te hacen pensar en otra enfermedad. Luego, este tema de las confidencias es bien complejo, porque cuando uno revisa de dónde salió esto, uno cree que es que todo eso es palabra de Dios, y realmente cuando en el año 2010, eso se validó en el 2002 cuando esta triada estaba ganando el mundial, en el 2019 salió este estudio cuando Dani Alves ganó la Copa América con este combo, y nos dimos cuenta que esto no tiene gol estándar. Realmente esto lo que hicieron fue que cogieron 60 pacientes, lo analizaron 404 neumólogos, y estos manes se pelaron, pues un capa de .15, es que todo el mundo pensaba lo que le daba la gana. En esta época no había criobiopsias. Entonces, esto que acabamos de ver son puntos de buena práctica clínica, pero que tienen su debilidad. Hoy en día aceptamos entonces que esto sí va a ser un NEW típica, lo que tenga más panalización y que tenga gradiente apicobasal. Digamos que si tiene más compromiso bronquiolocéntrico, va a dar para un indeterminado, y vos tenés que pensar que tu paciente tiene otra cosa. Puede haber virus esperilado en el NEW, ya les voy a decir por qué impacta, porque vamos a hablar, ya vimos que la que más se asocia es la AR a estas. Sí puede haber nodulito vesicante y puede haber vidrio esmerilado, pero el vidrio esmerilado en la NEW tiene que estar en las zonas donde hay panalización. Si está fuera de las zonas de panalización, piensa en otra vaina. Puede haber fibroelastosis, ya les dije que puede haber linfadenopatías, y si usted tiene mucho vidrio esmerilado en un paciente que tenía estable, piense que ese paciente lo que tiene es una exacerbación de la enfermedad, ¿sí? No vamos a tocar este tema, pero estos son más difíciles, y en estos días tengo que dar una conferencia de esta, entonces este sí está más duro, pero les voy a dar un dato que me parece muy bacano, y este es el artículo del doctor Chung, que revoluciona un poco la orientación para pensar de dónde sale esta recomendación de diferenciar pacientes con FPI, NEW por FPI, miren que aquí NEW por FPI, de NEW de enfermedad del tejido conectivo. ¿Y de dónde sale esta vaina? De este trabajo, que lo que hicieron fue una cosa muy bonita, porque miren cuántos hospitales hay aquí, 4. Ojalá en Colombia, en Medellín, pudiéramos hacer un estudio bacano de 4 hospitales, y eran pacientes que estaban rotulados como NEW, pero cogieron estas cohortes de pacientes con enfermedad sistémica. ¿Y qué encontraron? Que cuando el paciente tenía signo de borde recto, la especificidad era del 94% y la sensibilidad era del 25%, ¿sí? Cuando teníamos panalización exuberante, que usted en esta misma toma más del 70% estuviera ocupado, la especificidad era buena, la sensibilidad era regular, ¿sí o no? Y el otro que les dio fue el compromiso anterior de los lóbulos superiores. Entonces, por eso esto se rotuló. Cuando uno tiene un patrón NEW que tiene estas características, uno como clínico, con base en el ejercicio y en el abordaje de este estudio, con estos LR, pues tiene que tratar de ser más acucioso con la investigación de una enfermedad pulmonar sistémica autoinmune. En este caso, las más frecuentes quizás sean AR y algunos casos de esclerosis sistémica, aunque la esclerosis sistémica no es su patrón predominante. El de 4 esquinas, yo siempre me he preguntado por qué esto, nunca lo he leído, por ahí en algunos libros dicen que la actividad subpleural es mejor, es más alta en estos sitios, entonces lo que le quiere decir, pero en esclerosis sistémica, cuando uno tiene esto, se correlaciona mucho con que el patrón NEW se hubiera relacionado con esto. ¿Qué otra cosa encontró Chung? Pues que obviamente los que tenían enfermedad de tejido conectivo veían más o menos 1000 días más que los otros, ¿sí o no? Pero eran enfermedades que igual ya estaban avanzadas, la supervivencia no dio. Luego entonces, por eso el algoritmo, cuando un paciente tiene enfermedad sistémica, termina con esto, ¿sí o no? Porque uno tiene que buscar tempranamente artritis reumatoide a partir de la más prevalente. Entonces, vos ves, hay panalización y tiene fibrosis con las 4 definiciones de fibrosis, con lo que ya les dije, el vidrio esmerilado, que solamente puede estar en las zonas fibróticas para que sea vidrio esmerilado de NEW. Y si usted pasa esto, la última parte del algoritmo que nosotros tenemos es ver los datos de fibrosis pulmonar de NEW que se asocie con enfermedad sistémica autoinmune, y esto está bien.
¿Por qué impacta esto? Entonces, por la terapia, porque les decía ahora, los pacientes con NIU, nosotros crecimos, NIU igual FPI, igual antifibróticos, ojalá lleguen. Cuando yo estudié medicina, la respuesta con qué tratan la FPI era, espere que salgan los estudios de ensayos clínicos, pregúntele al paciente a cuál estudio se quiere meter, y los primeros estudios pues fueron malitos, la gente murió, etcétera, etcétera. Entonces, eso tuvo desenlaces posteriores que llegaron los antifibróticos y vieron. Entonces me gustó mucho esta revisión italiana que es nueva, porque coge la gente que se le ha metido a pacientes, a inmunosuprimir pacientes con NIU, que es un tema del que hablamos el día a día, y al inmunosuprimirlo, obviamente con variabilidad de las terapias, lo que tenga tofa y yaqui es asiático, ¿sí o no? O lo que tenga tofa, tacro y yaqui es asiático. Y miren que el desenlace más relevante, me puse a ver, era estabilización de la capacidad vital forzada. Quiere decir, el NIU, independiente de que esté asociado a enfermedad sistémica o no, es una situación irreversible desde lo clínico y nosotros tenemos que tratar de trabajar en el grupo multidisciplinario, pero con el objetivo de estabilizar y frenar esa progresión de la enfermedad. Ahora, una pregunta que es latente cuando nosotros tenemos un paciente muy fibrosado es, ¿vale la pena inmunosuprimirlo cuando la enfermedad está muy alta y usted dice, este man ya no debe tener cositas? Entonces este trabajo japonés tuve la oportunidad de verlo hace poco, me pareció muy chévere porque estos manes cogieron y biopsiaron pacientes con NIU, algo que nosotros no hacemos hoy en día por el famoso estudio de la confidencia diagnóstica, que ya vimos que tiene sus debilidades. Entonces ellos definieron que estos 3 criterios le daban a usted puntaje. Si usted tenía 2 de 3, pues ya tenía algún compromiso fibrosante de NIU típica, y lo que hacían era ver si esto, a la hora de mantener la arquitectura típica, encontraban alguna cosita que tuviera células. Cogieron pacientes y miren las enfermedades que se cogieron 3 AR, esclerosis sistémica, 5 polimiositis, una mixta y una antisintetasa. Los pacientes desde el punto de vista clínico estaban con estos patrones radiológicos. Este famoso mixto era pacientes que no eran capaces ellos de clasificar, pero que no era una NIU clásica, que eran medio indeterminados. Cogieron esta gente, la biopsiaron y se encontraron cosas que resultan interesantes desde lo clínico a partir de criobiopsias. Entonces aquí se los resumí, ¿sí o no? Se los resumí. Entonces miren cómo pacientes con NIU definida lo vieron con NIU, pero uno de estos 5 tenía células inflamatorias, este definitivamente no era una NIU, era más una NINE, estos tenían NINE y el radiólogo había dicho por palabra de Dios que era NIU. El grupo multidisciplinario entonces aquí se peló, a este se le cambió el tratamiento porque estos no fueron capaces de definirlo, y estos obviamente se beneficiaron de la inmunosupresión a partir de la criobiopsia, que es lo que nosotros hacemos, congelamos un pedacito de pulmón por broncoscopia, nos llevamos esto para el microscopio y miren lo que pasó con estos casos, ¿sí? Los que inmunosuprimieron y tenían los 3 criterios de fibrosis se estabilizaron, ¿sí? Incluyendo, ¿sí o no? Los que terminaron en diagnóstico patológico de NIU y se inmunosuprimieron, se estabilizaron. Obviamente, miren los esquemas, pues que es que en Asia usan mucho tacro, como les decía. Y estos casos de vasculitis y de Sjögren y de antisintetasa que se inmunosuprimieron, se estabilizaron. Pero estos estaban, obviamente, esperábamos que se estabilizaran porque el diagnóstico era NINE. Pero miren este de Sjögren, cambió a NINE y se estabilizó su enfermedad porque le ofrecieron inmunosupresión. Conclusión, más dudas que respuestas, porque hay pacientes de los que usted tiene que van a terminar NIU y la inmunosupresión les puede beneficiar y empiezan en el mundo a usarse esquemas híbridos, aquí con poco éxito, ¿sí o no? Esquemas híbridos por poco éxito. Segundo, la NINE ya sabíamos entonces, una enfermedad que es la que más se asocia a ERAS, tiene 2 subtipos, el celular y el fibrótico, tiene distribución con gradiente apicobasal. Ya les voy a mostrar 2 características distintivas, el respeto subpleural y la homogeneidad temporoespacial. Nosotros en NINE siempre pensamos en ERAS, pero la segunda causa de NINE son los medicamentos, ¿cierto? Usted encuentra por allá reportes de casos muy viejos echándole la culpa a medicamentos que usamos en reumatología como metotrexato y ciclofosfamida, pero las asociaciones son muy espurias, muy malas, y hoy en día no los consideramos como asociaciones de primera línea. En NINE esto es lo que nosotros vemos. Entonces este algoritmo se lo sugiero aquí en este QR. Esto es lo que hace un grupo multidisciplinario, hace una historia clínica, le hace un buen examen físico, aquí vale la pena todos los anticuerpos que usted considere como clínico, luego
pasa al diagnóstico en grupo multidisciplinario. Si esto no le dio, entonces extiende el panel de miopatías que hoy en día probablemente se esté haciendo acá, lo lleva al paciente a capiloroscopia para demostrar algunos casitos de Sjögren que pueden tener NINE y tener RO negativo, o lo lleva a biopsia y vuelve y lo clasifica para ver si le da. Esto es lo que hoy en día se hace. ¿Qué es NINE? Un patrón uniforme. Aquí sí no hay parches, ¿sí o no? Esto es NINE, esto es NIU y esto es fibrosis centrada en la vía aérea. El término NINE de hecho es difícil de entender porque el término NINE nació de la infección pulmonar por el virus de la inmunodeficiencia humana. De hecho, estos pacientes se diagnosticaron a partir de inflamación celular con respeto subpleural difuso de predominio en los lóbulos inferiores, algunos con o sin consolidación, que en primera instancia era indistinguible del P. Hiroeshi y que no tenían diagnóstico. Entonces dijeron, ve, esta vaina le vamos a poner neumonía intersticial no específica por linfocitos en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. Hoy en día sabemos, patrón uniforme, predominio en lóbulos inferiores, se va fibrosando, pero miren que la fibrosis va sin panalización en las fases tempranas, en las fases tardías puede haber panalización y parece indistinguible de una NIU, va con mucho vidrio esmerilado, va con reticulación y esta característica la vemos alrededor del 20 hasta el 50%, que es el respeto subpleural, como si se hiciera una liniecita ahí por debajo de la pleura. ¿Qué otra cosa es relevante y cómo la puede distinguir uno del vidrio esmerilado que da la NIU? Vuelvo y les digo, el vidrio esmerilado que da la NIU es vidrio pero en medio de las zonas de fibrosis. El vidrio que da la NINE es en cualquier lado. ¿Sí? Entonces esto la diferencia, puede haber compromiso peribroncovascular en la NINE, miren que aquí están los vasos y los bronquios y eso se va afectando y es muy difusa, es homogénea, no le queda un pedazo de parche sano, usted ve que eso está grisecito en todo lado. Esto es NINE. ¿Qué hay nuevo para la detección? Entonces, ¿qué hay nuevo para la detección? Este trabajito es muy bacano, es asiático, 57 pacientes. Y una cosa que me llamó la atención, miren, el respeto subpleural 48%, pero estos manes se sentaron a ver tomografías y vieron que el compromiso de la parte paradiafragmática del lóbulo medio, primero tenía mejor correlación de capa con todos y adicionalmente tenía mejor prevalencia que los pacientes que tenían el respeto subpleural. Casi que en NINE uno siempre ve esto, Yo he tratado de hacer el ejercicio pues con los que tengo de NINE fibrótica en centro de referencia allá en la clínica y me los encuentro así, ¿sí? Alrededor del 50%, 60%, como les dije, pues este estudio asiático en pacientes con NINE, que es un dático que uno tiene que tener en cuenta. Esto es respeto subpleural muy bonito. El respeto subpleural, como les decía, pues desde el punto de vista médico no hay una característica definitoria de pronto para los pacientes que tienen NINE de enfermedad del tejido conectivo, solo es similar a los pacientes que tienen NINE idiopática, no existe una forma, así como les hablaba en NIU, respeto subpleural y luego la fase fibrótica. NINE per se tiene un pronóstico a 5 años en los casos que antes se consideraban idiopáticos de 86 a 92 y cuando están fibrosados del 40% a 10 años, que es mucho mejor que la NIU, ¿sí o no? Esto es el famoso respeto subpleural. Patrón de ocupación alveolar, entonces pasamos aquí a la neumonía en organización o la NO, que también la pasamos en secundaria, la neumonía en organización, y arranco a darles un datico de NO. Si ustedes ven, este caso tiene vidrio esmerilado difuso, pero tiene una zona de consolidación. Radiológicamente, ¿qué es una consolidación? Una consolidación es una ocupación del espacio alveolar, pero que borra la vasculatura. Si usted se le borra la vasculatura ya no es vidrio, entonces ya lo que tiene es una consolidación. Entonces en este casito que tiene afectación homogénea y usted tiene una consolidación, que es lo que está en el signo de la flecha, ese foco de consolidación lo hace pensar en un patrón mixto, y ese patrón mixto de NINE y NO tiene afectación difusa y estos focos de reparación llamados cuerpos de Mason, que son como plugs polipoides de tejido fibroblástico de reparación de una noxa pulmonar. La neumonía en organización la puede hacer usted después de cualquier fenómeno de reparación o noxa pulmonar. A usted le da un infarto pulmonar y lo biopsia, le dé focos de neumonía en organización. Le hace una biopsia de neumonitis de hipersensibilidad y le dé foco de neumonía en organización. Usted le da una neumonía y alguien lo biopsia, le dé focos de neumonía en organización. Pero no va a ser difuso pues ni factor predominante. Cuando usted tiene estas dos cosas, NINE con NO, usted como clínico tiene que pensar de entrada en estas situaciones clínicas que son las enfermedades musculares inflamatorias con compromiso intersticial,
sobre todo en este que es antisintetasa, que llevamos años intentando entenderlo y clasificarlo. De hecho, en antisintetasa el hecho de tener compromiso NINE o NO o INO le da para la propuesta de los nuevos criterios después de revisar el CRAP Project alrededor de 2,5, considerando que en el peso de estos criterios quizá el segundo, además del anticuerpo, es el componente intersticial. Conclusión, uno tiene NINE, NO, hermano, y pide un anticuerpo de esto y le da positivo, créale, que probablemente esa es la causa de la enfermedad y usted va bien enfocado. Ahora, antisintetasa per se puede tener otros patrones, y aquí es donde vamos a hablar ahorita del famoso 5%, pues, que les cuento. Los antisintetasa y las enfermedades musculares inflamatorias son heterogéneas. El panel de miopatía nos ha abierto, yo los invito a que revisen la conferencia del año pasado, que es muy chévere, de enfermedad muscular inflamatoria aquí. Son patrones, son enfermedades que en su mayoría lo que más afecta el pronóstico quizás sea el compromiso muscular inflamatorio. En Latinoamérica ya hay una cohorte que se recogió, al menos en 3 países de acá, el patrón predominante fue esta mezcla, ¿sí o no? Entonces ustedes siempre ténganlo en cuenta. Algunos de estos pacientes pueden hacer por efecto Macklin y compromete alveolar neumomediastino, y esto se ve sobre todo en los anti-MDA5, y hemos tenido algunos casitos. Y luego está la neumonía no organizada solita, que usualmente son focos de consolidación periféricos, ¿sí o no? Pueden hacer algo de halo inverso, y eso se confunde uno mucho cuando usted está viendo pacientes inmunosuprimidos, y sobre todo los que vinimos a aprender hoy, que de golpe no tengan enfermedades micóticas, ¿sí o no? Como mucormicosis, y el curso de esta enfermedad puede salir. El paciente con neumonía organizada es un paciente que está enfermo, es un paciente que hace cuadro febril, que está muy inflamado sistémicamente. Desde el punto de vista sistémico, como les decía, cualquier cosa puede dar neumonía en organización, algunos medicamentos que están relacionados. Por ahí hay una cohorte de 12 pacientes con hipogamaglobulinemia y rituximab que pueden dar. Es muy pleomórfica porque puede dar vidrio esmerilado, los focos de consolidación pues son muy típicos, puede tener componente fibrótico, el signo de Atol, pues lo que les hablaba del halo inverso, y la forma nodular que nos la cogemos cada rato, nódulos en programas de cáncer de pulmón y biopsia uno de eso, y terminan siendo focos de neumonía en organización que se desaparecen y se curan la mayoría de las veces con ciclo de esteroides. Las neumonías en organización asociadas a cuadros infecciosos virales no requieren tratamiento, pero estas sí requieren enfoque y tratamiento. Esto puede ser focos de neumonía en organización. Miren lo heterogénea que es. Por eso esto sí necesita que uno se siente, mire, si no hay cuadro infeccioso, haga serologías para enfermedades del tejido conectivo de acuerdo a la clínica y lo clasifique. Aquí les comparto este. Este es el daño alveolar difuso, usualmente es ocupación, puede tener empedrado, son focos de rápida progresión, son pacientes que usualmente van a cuidado intensivo, están en estado crítico, ¿sí? Y este es el famoso patrón bronquiolocéntrico o patrón centrado en la vía aérea. Usted lo que ve es que el trayecto fibrótico acompaña la vía aérea desde la parte más proximal, ¿sí o no? Y cuando hablamos de fibrosis centrada en la vía aérea, hoy en día, ¿sí?, se acepta que hay 3 causas: neumonitis de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes y reflujo gastroesofágico. Yo los primer trabajo que yo leí que hablaba de esto era en el año 2015, ¿sí? En el año 2015 se publicaron estos casitos aquí y eran pacientes que tenían focos de inflamación en la vía aérea y que tenían biopsias con fibrosis centrada en la vía aérea con compromiso bronquiolocéntrico. Miren aquí esta zona fibrótica acompañando esto como factor predominante, y si bien hay compromiso subpleural, miren que el compromiso subpleural es menor que el compromiso que hay centrado en la vía aérea. Este es un casito que tuvimos de un paciente con síndrome antisintetasa. En NH y relación con antisintetasa, los mexicanos tienen un cuento que puede ser interesante. Ellos dicen que algunos pacientes, yo he tratado de buscar, que relacionan en una cosa que ellos llaman HPAF, hipersensitivity, neumonitis, con autoimmune features. Esa terminología quizá pueda tener una asociación sobre todo por la carga antigénica que tiene la NH. La NH dispara todos los fenómenos de inmunología, hipersensibilidad 1, 2 y 4. O sea, es una enfermedad bien interesante desde lo clínico. Ellos están llamando esto los famosos transformers. Yo he buscado como vías común, la única que he encontrado en estos pacientes ha sido esta, pero ellos, hay unos trabajos bien interesantes. Tenemos tenido experiencias de pacientes con exposiciones y esto pues no sabe uno dónde tratarlo aquí a la hora de enfrentarse a ellos. Lo que sí es que el mosaico de atenuación
dentro de las zonas fibróticas sí le puede ayudar a uno a pensar que esto está relacionado a una enfermedad de tejido conectivo. La famosa neumonía por macrófagos alveolares, uno se la sabe en fumadores, porque el 80% son fumadores, ¿sí o no? Pues hoy resulta que la segunda causa de neumonía por macrófagos alveolares antes neumonitis descamativa es la esclerosis sistémica, son las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, y la segunda es la esclerosis sistémica, y luego la inhalación de polvo ocupacionales. Es distinguible en las dos formas, ¿sí? Usted lo que ve es vidrio esmerilado muy tenue, sobre todo con atrapamiento, es muy tenue el vidrio esmerilado, compromete el bronquiolo, y usualmente uno la ve más en fumadores. Desde el punto de vista de lavado uno ve los macrófagos muy cargados de pigmento en la tinción de hemosiderina, a veces la vemos así, vidriecito esmerilado, obviamente pues esto hay que descartarle causa infecciosa, y estos son los macrófagos cargados de pigmento. Finalmente, los trastornos de ocupación alveolar raros que se relacionen, sobre todo la proteinosis alveolar, si la puede ver en lupus eritematoso sistémico. Casos de neumonía eosinofílica crónica están descritos por todos los medicamentos que potencialmente vemos, y hay descripciones pues relacionadas. Lo último es la progresión. Entonces, la progresión de las enfermedades sistémicas autoinmunes, miren que hasta la mitad de las esclerosis sistémicas y la AR van a tener progresión rápida, las otras probablemente no tengan esa misma incidencia. Sarcoidosis, pues para que una sarcoidosis progrese usted necesita por lo menos 10 años, entonces esto no va a ser. Usted tiene que hacerle seguimiento radiológico a su paciente por lo menos anualmente, pero desde el punto de vista fisiológico lo que nosotros buscamos son cambios porcentuales en el absoluto, ¿sí? O en el relativo, que desde el punto de vista médico es más relevante en el absoluto para cumplir criterios de colocar antifibrótico y definir si yo estoy teniendo fracaso con la terapia inmunomoduladora o lo que necesito es desde la fisiopatología adicionar. Sin embargo, las guías están relacionadas con lo absoluto, pero el DEC relativo es quizá lo que más HR se relaciona para el factor de mortalidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces miren, por ejemplo, un paciente que tenía 2.910 de capacidad vital forzada, le empezaron a inmunosupresión, tenía 2.220 en esta época, empezó a progresar, se le puso el antifibrótico y miren que tiene 2.221 y el porcentaje pues es el mismo. Finalizo con esto. Los pacientes que tienen capacidad vital forzada caída, difusión baja, requerimiento de oxígeno, pueden ser valorados por grupos de trasplante, y esto es algo en lo que nosotros fallamos, porque a veces los pacientes nos empiezan a progresar, tienen menos de 65 años, se caen más de 50 metros en la caminata de 6 minutos, se ponen hipertensos y no logran ser valorados por los grupos de trasplante. Hay una forma de detección hoy en día, esto cambió este año, que es la detección de las islas. Las islas son pacientes asintomáticos que tienen más del 5% de esto. Aquí viene mucho trabajo porque vamos a hacer screening, ¿sí o no? Y si ustedes ven la recomendación de hacer screening para detección de islas, la pregunta pico de Dios en enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Nosotros estamos más llenos de eso porque es que en fumadores que vamos a detectar cáncer y estamos haciendo screening de cáncer de pulmón, pues nos llegan todos los casos que terminan teniendo islas que potencialmente van a ser fibrosis pulmonar. Pero en enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, en pacientes asintomáticos, esta propuesta lo que busca es detección más temprana de la enfermedad. Entonces, en un solo campo que más del 5% esté comprometido es lo que da la definición, pero el paciente tiene que estar asintomático. Si el paciente ya está asintomático, de golpe ya no es una isla, ya el paciente lo que tiene es una enfermedad pulmonar intersticial. Las que tienen compromiso subpleural, lóbulos inferiores y fibróticas son las más peligrosas. No hay indicación de biopsiar las islas. La tasa de progresión de las islas en las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas todavía no la hemos relacionado bien, y esto serían como las conclusiones. Entonces, toda niña busque leeres, Nine INO piense en mi DLD, haga ejercicio de interrogatorio, examen físico, sospeche, interrogue, haga exámenes de impunidad, apóyese, haga grupo, haga control de pruebas de función pulmonar. No tome tomografías, no evalúe tomografías de alta resolución en solitario, remita tempranamente, y yo espero que ustedes con este elemento se lean este articulito con lo que vieron hoy, y con eso yo creo que las habilidades diagnósticas en atención primaria les pueden mejorar. Yo les agradezco mucho escucharme el cuento. Agradecemos al doctor Roberto Benavides e invitamos al doctor Carlos Horacio Muñoz. Él nos va a hablar acerca del compromiso gastrointestinal en las enfermedades autoinmunes.
El doctor Carlos Horacio es médico internista, reumatólogo de la Universidad de Antioquia, reumatólogo de adultos del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de reumatología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido.